Apareció con su mejor traje y una carta de la viuda en la mano, pero lo rechazaron como si no importara. Entonces un general de 4 estrellas lo vio y detuvo todo el funeral. El tren siseó al reducir la velocidad hasta detenerse en la estación Union en Washington, D.C. Clarence Del Roy, de 82 años, se levantó lentamente de su asiento, tirando suavemente de los puños de su camisa blanca debajo de su blazer de lana marrón. Sus pantalones estaban recién planchados, aunque un poco sueltos alrededor de la cintura. Sus zapatos tenían un brillo que indicaba que se había tomado tiempo esa mañana, no porque alguien lo viera, sino porque le importaba. Una mujer sentada al otro lado del pasillo, de unos 30 años aproximadamente, sonrió cuando Clarence recogió su gastado bolso de cuero. ¿Está visitando a su familia, señor? Ella preguntó cortésmente, con ojos amables. Clarence le devolvió una pequeña sonrisa. No, mamá. El funeral de un amigo. Oh, lo siento, dijo ella suavemente. Él asintió brevemente, luego se ajustó el sombrero de fieltro marrón y se giró hacia la salida. No necesitó dar más explicaciones. Hoy no. Cuando subió a la plataforma, el aire fresco de la mañana lo golpeó en la cara, trayendo el leve olor a diésel, café y algo dulce de un carrito de un vendedor cercano. Clarence lo asimiló todo en silencio. La ciudad era ruidosa y viva, pero él no estaba allí por la ciudad. Se movía lentamente, su puerta rígida pero firme, producto de demasiados años sobre pisos duros. 43 años empujando un trapeador en la escuela secundaria Langston en Birmingham. Nunca faltó un día, excepto la semana en que falleció su esposa. Ahora era solo él. Sin hijos, sin hermanos, solo recuerdos. Llegó a la fila de taxis. Un joven con una sudadera con capucha azul marino se saltó la fila y se colocó frente a él. Clarence no dijo una palabra. Él simplemente esperó. Cuando finalmente llegó su turno, le dio al conductor la dirección del Cementerio Nacional de Arlington. El conductor lo miró a través del espejo. Hoy hay un gran servicio, dijo mientras masticaba chicle. El general de 4 estrellas debería estar repleto. Clarence asintió. Sí, era un buen hombre. El conductor no preguntó más. Acabo de conducir, la música baja y las ventanas entreabiertas. Clarence se sentó en silencio, mirando fijamente cómo la ciudad daba paso a monumentos, árboles y banderas. Sus pensamientos regresaron a Montgomery Road en Tuskegee, donde él y Thomas Becket se conocieron por primera vez en 1949. En ese entonces, uno de ellos era el hijo del predicador, el otro solo el chico de los molinos. De alguna manera se volvieron inseparables. Jugamos al stickball en la calle, nos peleamos por nada y compartimos sandía fría en los días calurosos. Fueron juntos a la guerra en el 67. Solo uno de ellos regresó a casa con medallas. A Clarence nunca le importó. Lo que importaba no era el bronce. Era el vínculo. El taxi se detuvo cerca de la puerta sur del cementerio. Clarence entregó un billete de 20 y salió lentamente. Filas de coches se alineaban en la calle. Los hombres uniformados permanecieron firmes. Vio un largo coche fúnebre negro más adelante y docenas de sillas blancas cuidadosamente dispuestas bajo un dosel verde. Ya casi estaba allí. Clarence hizo una pausa para ajustarse el cuello y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un sobrescrito a mano en el frente con letra cursiva impecable. Señor Clarence Del Roy, por favor acompañe al frente. Atentamente, Rebecca Becket. Lo miró por un momento y luego lo guardó dentro de su abrigo. Con el corazón firme pero pesado, caminó hacia la entrada principal, solo, desapercibido y cargando décadas de historia silenciosa que nadie aquí entendía aún. Pero en el momento en que bajó de la acera, apareció la primera señal de problemas. Clarence subió a la acera frente a la puerta sur y se tomó un momento para estabilizarse. En el puesto de control se encontraba un oficial joven, de no más de 25 años, elegantemente vestido con su uniforme azul. Estaba flanqueado por otro,
más alto, igual de perspicaz, y ambos observaban a los invitados con practicada distancia. Clarence les hizo un gesto cortés con la cabeza y metió la mano en su chaqueta. Le tendió el sobre. «Buenos días, señor. Estoy aquí para servir al general Beckett. Su esposa me dijo que le mostrara esto». El oficial más bajo tomó el sobre, entrecerró los ojos para leer la letra y luego miró a Clarence. Él esbozó una sonrisa forzada, educada pero forzada. «Señor, ¿tiene su nombre en la lista oficial?» Clarence meneó la cabeza. «Me dijeron que esto serviría». Sabía que el general sirvió con él. El oficial más alto se inclinó para leer el sobre y luego miró hacia arriba. «Necesitamos verificar los nombres a través de la lista maestra. Órdenes del enlace familiar». Clarence se quedó en silencio por un momento. Su voz se mantuvo tranquila, pero había cierto peso detrás de ella cuando habló a continuación. «He recorrido un largo camino. Solo quiero presentar mis respetos. Ese hombre significaba el mundo para mí». El más joven se movió incómodo. «Le escucho, señor, pero sin autorización no podemos dejarle entrar. Este es un acontecimiento importante». No es personal. Clarence miró más allá de ellos hacia las filas de asientos que se llenaban rápidamente. La ceremonia aún no había comenzado, pero la gente se movía con propósito. Botones de latón, banderas, caras sombrías. Podía oír a un corneta calentando. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho y lo intentó de nuevo. «No estoy aquí para causar problemas. Ese hombre ahí atrás». Señaló hacia el coche fúnebre. «Lo saqué de un campo de arroz con un agujero en el pecho. No estoy tratando de robarle el asiento a nadie». No se movieron. «Lo siento, señor», repitió el alto. «Tenemos órdenes». Clarence retrocedió un paso. Mantuvo las manos firmes, pero bajó la mirada al pavimento. Una pareja detrás de él susurró al pasar. Lo miraron y luego se dieron la vuelta. Uno de ellos, un hombre mayor con traje gris, le dedicó un pequeño e incómodo gesto de la cabeza, pero él también siguió caminando. Clarence se hizo a un lado y se apoyó en el muro de piedra cerca de la puerta. Le dolían las rodillas del largo viaje. El sol había subido más alto y el sudor le perlaba la frente. Se la secó con un pañuelo. De su abrigo, sacó una foto doblada. Estaba desgastada y suave en los pliegues. Dos jóvenes, embarrados y sonrientes, con uniforme militar. Beckett le rodeó los hombros con un brazo, riendo como si el mundo no acabara de arder a su alrededor. Clarence miró la foto y luego la guardó en su abrigo. Pasaron unos minutos, y luego otros más. Los oficiales habían vuelto a escanear a los invitados, preguntando sus nombres, haciendo señas a la gente para que pasara. Una mujer, vestida de negro, pasó rozándolo, con un ligero olor a perfume y polvos. Un niño la siguió, de la mano de su madre, dando pequeños saltos con sus zapatos relucientes. Clarence permaneció allí como una estatua, aún esperanzado, pero desvaneciéndose. Cada pocos segundos, su mirada volvía al dosel verde, donde el ataúd ahora descansaba bajo una bandera estadounidense. Un soldado más joven pasó caminando con un portapapeles. Clarence llamó en voz baja. «Hijo». El soldado se giró. «Sí, señor. Estoy tratando de entrar. Serví con el general». El joven dudó. «¿Tiene credenciales?». Clarence le mostró el sobre. El soldado lo leyó y luego ofreció una media sonrisa. «Déjeme consultar con el coordinador de la lista». Desapareció dentro de la puerta. Pasaron 10 minutos más. Nadie regresó. Clarence cambió su peso de un pie al otro. Todavía esperando. Todavía invisible. Pero Clarence no era de los que alzaban la voz hasta que vio que la ceremonia comenzaba sin él. Provincia de Quantum, Vietnam del Sur, junio de 1968. La selva estaba ruidosa ese día. Ramas crujientes, gritos lejanos, el sordo balbuceo de disparos rebotando en los árboles. El barro lo empapó todo, incluso los huesos.
Clarence del Roy estaba agachado tras un tocón de árbol, con el rifle firmemente agarrado, escudriñando el humo que se extendía frente a él. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El sudor le goteaba en los ojos, pero no parpadeó. El pelotón había sido emboscado. Lo que se suponía que iba a ser una misión de reconocimiento se convirtió en un caos. «Beckett», gritó por encima de los disparos. «Tienes la vista puesta en la cresta». Thomas Beckett, entonces solo el teniente Beckett, se agachó junto a él, sangrando por el hombro. Su casco había desaparecido. Tenía la mandíbula manchada de tierra. «Negativo. Estamos acorralados. La radio no funciona». Clarence maldijo en voz baja y miró hacia atrás. 2 soldados más yacían tumbados, inmóviles. No se atrevió a comprobar si respiraban. Una ráfaga de AK-47 estalló justo delante, y Beckett hizo una mueca cuando una bala le rozó el muslo. Cayó al suelo con fuerza. Clarence no dudó. Agarró a Beckett por el cuello y lo arrastró detrás de un árbol caído. «Quédate conmigo. Tú aquí», dijo Clarence sin aliento pero concentrado. «No te rendirás hoy». Beckett hizo una mueca, intentando mantenerse en pie. «Vete. Solo vete. Te retrasaré». Clarence lo ignoró. Metió la mano en el chaleco de Beckett, sacó una pequeña granada de humo y tiró de la anilla. Con un movimiento experto, la lanzó hacia la arboleda donde el fuego enemigo era más denso. Una nube de humo púrpura estalló en el aire, cubriéndolos por unos segundos. Era todo lo que necesitaban. Clarence cargó a Beckett sobre su hombro. Corrió agachado y rápido, con las piernas gritando, el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. No se detuvo hasta que llegaron a una trinchera poco profunda, medio cubierta por la maleza. Bajó a Beckett con cuidado, con las manos manchadas de sangre, algunas suyas, otras no. Beckett tosió con los ojos muy abiertos. «Estás loco, Del Roy». «Tienes mucha suerte de que lo esté», dijo Clarence. Dijo, revisando la herida. Los disparos comenzaron a disminuir a medida que el resto de la unidad retrocedía y abría paso por la cresta. La emboscada estaba rota. Poco después llegaron los refuerzos. Clarence permaneció al lado de Beckett durante todo el viaje de regreso a la base. Mantuvo la presión sobre la herida, siguió hablando, lo hizo reír incluso cuando apenas podía respirar. Después de ese día, Beckett llamó a Clarence mi sombra. Pero no en público. En Alabama, nunca hablaban mucho de la guerra, no porque no quisieran, sino porque la gente solo veía a uno de ellos en uniforme. Solo uno aparecía en los periódicos. Aún así, siempre que Beckett visitaba su casa, se aseguraba de pasar por el porche de Clarence, a veces con una botella, a veces simplemente para sentarse en silencio y escuchar las cigarras. Pero la historia de Cum, esa se quedó entre ellos. Beckett lo intentó una vez, intentó recomendar a Clarence para una medalla. Clarence se rió de él. «No te saqué en brazos para una medalla», había dicho. «Lo hice porque no iba a dejar que tu Bocazas muriera en ese pantano», y Beckett simplemente sonrió. Pero en el presente, la única batalla que Clarence enfrentaba era por un asiento en el funeral de su amigo. Clarence se quedó a un lado, con una mano apoyada en el muro de piedra y la otra sosteniendo el sobre que ya le había mostrado 3 veces. El mismo sobre que solo le traía despedidas educadas y promesas vacías. El sol había subido lo suficiente como para caerle de lleno en la nuca. Se aflojó un poco la corbata y cambió de postura para aliviar el dolor en la cadera derecha. Observó cómo llegaban más invitados. Hombres y mujeres con trajes y vestidos negros, oficiales con medallas pulidas en el pecho, niños tranquilos de la mano de alguien. Todos tenían placas, pases, nombres que coincidían con la lista. Ninguno lo miró. Una camioneta negra se detuvo delante y descendieron 3 oficiales de alto rango. Intercambiaron un firme apretón de manos con el enlace cerca de la entrada y los hicieron pasar rápidamente. Clarence volvió a mirar hacia la marquesina. Un capellán se había acercado.
La multitud bajo la carpa comenzó a calmarse. Lo intentó de nuevo. Regresó a la puerta y le tocó el hombro a uno de los oficiales subalternos. Señor, dijo esta vez con un poco más de urgencia. Vine aquí porque el general Beckett me lo pidió. Ese sobre no es solo un papel. Es de su esposa. Nos conocemos desde hace 70 años. El oficial, con aspecto realmente incómodo, asintió con rigidez, pero dijo, lo sentimos, señor Del Roy. Tenemos un protocolo estricto hoy. No puedo hacer esa llamada. Clarence tragó saliva con dificultad. ¿Está aquí el enlace familiar? Rebecca, está dentro del perímetro. No podemos sacarla ahora mismo. Retrocedió, desanimado. La respuesta no era un simple no. Era que nadie iba a mover un dedo para intentarlo. Observó cómo se llenaban un grupo de sillas blancas cerca del frente. Unas cuantas personas pasaron junto a él, dejando espacio para un hombre con uniforme verde oscuro que parecía importante. Todos parecían importantes hoy. No estaba enojado. Todavía no. Pero ahora sentía un ardor agudo en el pecho. No por orgullo. Era algo más pesado. Sacó el sobre de nuevo y lo abrió lentamente. Dentro había una breve nota escrita a mano en papel crema. Clarence, si decides venir, por favor, muéstrale esto a cualquier miembro del personal. Thomas querría que te sentaras con nosotros. Siempre, Rebecca. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Podría haberse sentado en la acera, podría haberse dado la vuelta, pero no fue así como lo criaron. No fue así como. Su madre le enseñó a portar sus propios medios. Metió la mano en su mochila, sacó un pequeño trozo de tela desgastada, bien doblado. Era un brazalete improvisado de Vietnam, de un verde descolorido con 2 iniciales, TB, cosido a mano con sedal. Beckett se lo había hecho después de que lo fabricaran con Quantum Mal. Llévalo puesto, había dicho Beckett. Así, aunque no lo logre, una parte de mí seguirá ahí contigo. Clarence lo había conservado durante más de 50 años. Se irguió, enderezó la espalda y se colocó el brazalete en la muñeca izquierda. Le temblaba ligeramente la mano al ajustarlo. Aún así, nadie se dio cuenta, o si lo hicieron, no dijeron nada. Un oficial miró su reloj. Otro saludó a un familiar de último minuto. Clarence permaneció invisible. Allí mismo, al descubierto, oyó comenzar la oración inicial, oyó el suave zumbido del panegírico que comenzaba por los altavoces. Volvió a cambiar de postura y bajó la mirada al suelo, intentando contener su ira en el silencio que siempre mantenía, pero a veces. Solo hace falta una persona para darse cuenta. Desde el otro extremo del campo, justo más allá de las filas sentadas y los invitados de pie, una figura alta, vestida de uniforme, se dirigía hacia la puerta sur. Su paso era pausado, sin prisas, sino directo, como un hombre que sabía exactamente a dónde iba y por qué. Las cintas en su pecho reflejaban la luz, y las 4 estrellas plateadas en cada hombro no necesitaban presentación. El general Raymond de Callister era conocido en los círculos militares por ser un hombre que no malgastaba palabras ni tiempo. Inspiraba respeto porque lo daba donde se lo ganaba. No solo hacia arriba, no solo hacia los lados. También hacia abajo, donde reside la verdadera lealtad. Se detuvo cerca de un sargento de Estado Mayor situado cerca del pasillo central y se inclinó. ¿Quién es el hombre que está al otro lado de la puerta?, preguntó, en voz baja, pero con claridad. El sargento pareció sobresaltado. Señor, ese hombre. Callister señaló hacia la pared donde Clarence permanecía inmóvil como siempre, con su chaqueta ahora ligeramente salpicada de polvo por el viento. ¿Por qué está ahí fuera mientras se celebra el servicio? El sargento tartamudeó. No nos dieron autorización para él. Señor. Seguridad dijo. El que llamó levantó una mano. Sin enojo, solo firmeza. Celebra la ceremonia. La voz del capellán se apagó a media frase mientras Callister se giraba y caminaba derecho por el sendero,
pasando filas de invitados confundidos, generales y coroneles, oficiales y civiles. Sus botas golpeaban el pavimento con un ritmo que cortaba el suave murmullo que se elevaba entre la multitud. En la puerta, los dos oficiales subalternos lo vieron venir y se enderezaron al instante. «General Callister, señor», comenzó uno. Los ignoró. En cambio, se acercó a Clarence y se detuvo justo antes de él. Lo miró de arriba abajo. Realmente lo miró. No solo el traje, ni la piel curtida, ni los ojos cansados. Vio algo más. «Señor», dijo lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. «¿Cómo se llama?» Clarence dio medio paso al frente. «Clarence Del Roy». Cal asintió una vez. ¿Conocía al general Beckett? La voz de Clarence se quebró, pero la tranquilizó. «Desde los 9 años. Serví con él. También», contó 1968. Callister guardó silencio un instante. Luego levantó la mano derecha, firme y orgulloso, y le dedicó a Clarence un saludo militar completo. No uno rápido, ni un asentimiento, uno de verdad. Clarence parpadeó. Cayer bajó la mano y volvió a hablar. «Señor Del Roy, ¿me permitiría el honor de acompañarlo a su asiento?» Clarence abrió la boca, pero no encontró las palabras. Simplemente asintió. Cayer le ofreció el brazo. Caminaron juntos, hombro con hombro, por el sendero hacia el funeral. La multitud, que antes murmuraba, ahora estaba en un silencio sepulcral. Todas las cabezas se giraban, todos los ojos observaban. Los oficiales subalternos no dijeron ni una palabra. Uno se hizo a un lado tan rápido que casi dejó caer su portapapeles. Al acercarse a la primera fila, la viuda de Beckett, Rebecca, se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas, mientras tomaba la mano de Clarence. «Le dije que vendría», susurró con voz temblorosa. Él le apretó los dedos suavemente. El general Callister se volvió hacia el capellán y asintió en silencio. «Puede. Continúen», dijo. Luego tomó asiento, sin dejar de observar a Clarence, como quien comprendía que acababa de presenciar algo más que el protocolo. Pero en cuanto caminaron juntos hacia la familia, toda la multitud guardó silencio. Clarence se sentó lentamente en el asiento vacío junto a Rebecca, ajustándose la chaqueta y enderezándose, no por formalidad, sino por respeto. El asiento estaba reservado para él. De eso estaba seguro ahora, no por protocolo, ni por organizadores, sino por alguien que sabía que importaba más que las reglas. Rebecca no habló de inmediato. Simplemente apoyó la mano ligeramente sobre la de Clarence. Permaneció allí durante un largo minuto mientras el capellán reanudaba el servicio. Su agarre era ligero pero constante, como un recuerdo que no quiere soltar. Clarence miró al frente. El ataúd, cubierto con la bandera, descansaba bajo el dosel, rodeado de coronas y una foto del general Thomas Beckett de su último periodo en Afganistán. Cabello gris, mirada firme, la misma barbilla obstinada. No reconoció a la mitad de la gente de la primera fila, pero no importaba. Ninguno de ellos había sacado a Beckett de una trinchera en Vietnam bajo el fuego de las balas. Ninguno se sentó con él en una tienda de campaña, pasando una botella y hablando de su hogar. El capellán habló del deber, del legado, del honor. Pero Clarence no oyó mucho. Su mente se desvió a una fría mañana en Alabama, años después de la guerra, cuando Beckett apareció en su porche con una caja de herramientas. ¿Para qué es eso?, había preguntado Clarence. Beckett se encogió de hombros. Oí que tus calentadores de agua fallaban. Clarence sonrió. Entonces eres general o fontanero. Hoy soy tu maldito fontanero, había respondido Beckett, arrodillándose y poniéndose a trabajar como si nada. Ese era el hombre de verdad. No las medallas, ni los saludos, sino la amistad que duró 60 años y que nunca necesitó cámaras para significar algo. Un ligero movimiento hizo que Clarence se recuperara. Uno de los hijos de Beckett, Theodore, se inclinó desde 2 asientos más allá.
Parecía tener 50 y tantos, hombros anchos como los de su padre. La misma voz entrecortada. Señor Delroy, dijo en voz baja. Solo quería darte las gracias. Papá habló mucho de ti. Dijo que eras la razón por la que volvió a casa. Clarence esbozó una leve sonrisa. Nos mantuvimos vivos el uno al otro de una forma u otra. Theodore asintió con los ojos húmedos. Me alegra que estés aquí. Clarence volvió a mirar al frente, con la vista fija en el ataúd. Yo también. Mientras el servicio continuaba, algunos entre el público empezaron a susurrar. No sabían quién era el anciano, pero vieron al general de 4 estrellas escoltarlo, vieron a la viuda saludarlo como a un familiar. Y cuando un hijo de Beckett se inclinó para hablar, comprendieron que no era uno cualquiera. Detrás de la multitud, alguien sacó un teléfono y le tomó una foto en silencio. No por faltar al respeto, sino porque sabían que algo raro acababa de suceder. Se difundiría más tarde. La historia se contaría en titulares y pies de foto. Pero para Clarence, nada de eso importaba. Esta era su despedida. Su asiento no era solo al frente de un funeral. Era el centro de una historia que nunca antes había necesitado ser contada. Ahora el capellán retrocedió. Un marine dobló la bandera en un triángulo perfecto. Cuando se la entregaron a Rebecca, no miró al oficial. Miró a Clarence y, con manos temblorosas, se la entregó. Clarence intentó protestar, pero ella negó con la cabeza. Tom quería que la tuvieras. La tomó con cuidado, con reverencia, y la sostuvo contra su pecho como algo sagrado. Pero Clarence aún no se había despedido. En realidad, no. Después de la oración final, cuando las sillas empezaron a vaciarse y los murmullos reemplazaron la voz del capellán, Clarence permaneció sentado. La bandera reposaba en su regazo, sosteniéndola con ambas manos como algo que podría volar si la soltaba. Rebecca se inclinó y susurró, «Te escribió algo». Pocos días antes de su fallecimiento. Metió la mano en su bolso y sacó un sobresellado. Sin sello, sin dirección. Solo el nombre de Clarence escrito en el inconfundible pergamino de Beckett. Clarence la tomó con cuidado, escudriñando con la mirada las curvas de cada letra como si fueran a desaparecer si parpadeaba demasiado. Esperó a que la multitud se dispersara, a que sonara la salva de fusil. Había resonado por las colinas, y la nota final de la corneta había flotado en el aire lo suficiente como para parecer una respiración contenida. Solo entonces abrió la carta. El papel era grueso, doblado en 3, ligeramente manchado donde la pluma había presionado demasiado. Clarence lo desdobló con cuidado, con los dedos temblando ligeramente en los bordes. Clarence, si estás leyendo esto, lo dejé donde no puedes seguirlo. Todavía no, al menos. Intenté escribir esto varias veces y seguí empezando de cero. ¿Cómo le escribes al único hombre que te conoció antes del uniforme y que siguió contigo después de que la medalla dejara de significar nada? Clarence tragó saliva. Pienso en ese día cuántico más de lo que quiero admitir. No porque casi muera, sino porque fue entonces cuando me di cuenta de algo. No necesitas rango para salvar la vida de un hombre. No necesitas un título para ser su hermano. Solo necesitas preocuparte más por alguien más que por ti mismo. Lo has hecho toda tu vida. Por tu comunidad, por tus estudiantes, por mí. Nunca te lo dije, pero cuando ascendí a brigadier, me ofrecieron elegir a cualquiera para mi insignia de ceremonia. Casi elijo al general que fue mi mentor. Pero pensé en ti, de pie bajo la lluvia esa noche en Narm, riendo mientras las balas silbaban cerca de nuestras cabezas. Y sabía que no había nadie que se lo mereciera más. Simplemente no tuve las agallas para hacer pública esa decisión. Lo siento. Clarence apretó la mandíbula. Pero si de algo me arrepiento, es de no haber pronunciado tu nombre más alto. Fuiste el hombre más valiente que he conocido. Espero que Rebecca encuentre la manera de ponerte en esa primera fila. Y espero que cuando te sientes, recuerdes esto.
No me importa quien esté mirando o quien crea saber lo que importa. Siempre me importaste. Tu hermano, Tom. Clarence dobló la carta de nuevo, más despacio esta vez. La sostuvo entre ambas manos, apoyándola contra la bandera en su regazo. A su alrededor, la gente hablaba en voz baja, se dirigía a los coches, hacía planes para después. Pero Clarence permaneció quieto, leyendo las últimas líneas de nuevo en su mente. No para aclarar, sino para evitar que la voz de su más antiguo amigo se apagara demasiado pronto. Nunca había sido hombre de muchas lágrimas. No había llorado cuando murió su padre, ni siquiera cuando su esposa se fue silenciosamente mientras dormía, pero ahora una cálida línea brotaba y se deslizaba por su mejilla. La secó con el dorso de la mano, lenta y discretamente. Sin drama, solo verdad. Pero hubo un momento más inesperado. Justo cuando los últimos invitados comenzaban a alejarse y el personal del cementerio recogía las sillas plegables, Clarence se puso de pie. Guardó la carta con cuidado en su bolsillo interior, deslizó la bandera doblada bajo el brazo y caminó hacia el ataúd. Aún quedaban algunos militares cerca del dosel. El general Callister permaneció sentado en la segunda fila, con las piernas cruzadas, observando a Clarence sin decir palabra. No se movió, no parpadeó mucho, simplemente siguió al anciano con una mirada que parecía más una promesa que una mirada fija. Clarence se acercó al borde de la plataforma donde descansaba el ataúd. La luz del sol iluminaba la bandera. Lo cubría, con colores ricos y brillantes que contrastaban con los grises y verdes apagados que lo rodeaban. Clarence apoyó la mano en el borde de madera un momento, cerró los ojos y respiró hondo. Luego, lentamente, se giró. Sé que no debo hablar, dijo Clarence con voz firme, pero lo suficientemente alta como para que me oyeran los que aún estaban cerca. Pero necesito decir algo. No por el general. Ni siquiera por su familia. Por mí, dio otro paso al frente. La bandera aún bajo el brazo, el sombrero ahora en la mano. Conocí a Tom Beckett antes de que ninguno de ustedes lo llamara señor. Antes de las medallas, antes de la política, antes de los discursos. Para mí era solo Tom, el chico que me robó el almuerzo 2 veces y me lo devolvió las 2 porque se sentía mal. Algunos sonrieron. Lo cargué una vez cuando se desangró y me maldijo todo el camino. Y él también me cargó. No literalmente, tal vez, pero de maneras que importan. Clarence miró a Callister, quien asintió levemente. Me dijeron que no pertenecía aquí. Que no estaba en ninguna lista, que tal vez solo era un anciano. ¿Y saben qué? Lo estoy, pero también era el hermano de Tom. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de eso. Clarence volvió a mirar el ataúd. Levantó la mano lentamente e hizo un saludo militar. No fue firme. Su codo tembló un poco. Sus dedos no estaban perfectamente alineados, pero estaba lleno del recuerdo de barro, sudor, lágrimas y años. Y entonces una voz detrás de él. Detalle. Atención. La orden cortó el aire como una campana. Clarence se giró ligeramente. El general Callister se había levantado. Se enfrentó al ataúd y levantó la mano en un saludo brusco e impecable. Presentando. Armas. Al otro lado del campo, casi 2 docenas de militares uniformados, algunos sentados, otros ya alejándose, se pusieron firmes y levantaron las manos al unísono. Oficiales, tenientes, incluso un joven cadete recién salido de la escuela. No porque el protocolo lo dictara, porque el general lo había hecho, y más que eso, porque vieron a un hombre digno de homenaje. Clarence se quedó allí, paralizado, incrédulo, atrapado entre el orgullo y el peso de todo. Por primera vez ese día, no se sentía como alguien que intentaba demostrar su pertenencia. Lo sabía, y durante un largo momento de silencio, el aire se mantuvo firme con reverencia. Entonces el general bajó la mano. El saludo terminó. Uno a uno, los demás lo siguieron. Callister avanzó lentamente. Sin ayuda, sin ceremonia.
Extendió la mano. Señor Delroy, dijo, en voz baja pero clara. Gracias por su servicio a este país y al general Beckett. Clarence le tomó la mano. Se estrecharon con firmeza. Lo honraste hoy, dijo Callister. Más que cualquier otra palabra que haya oído, asintió Clarence. Me honró mucho antes, pero mucho después de que se fueran los uniformados, Clarence permaneció allí. Mientras los últimos coches se alejaban y bajaban las cortinas, Clarence permaneció junto a la tumba. El personal del cementerio trabajaba en respetuoso silencio cerca, esperándolo sin apresurarlo. El día se había calmado. La ceremonia había terminado. Pero Clarence no había terminado. Se sentó en la cornisa baja de piedra cercana, con la bandera doblada aún cerca. Sus rodillas protestaron por el peso del día, pero las ignoró. Lentamente, se inclinó hacia adelante y miró el ataúd una última vez antes de que la tierra se lo llevara. Se aclaró la garganta. No para nadie más, solo para tranquilizarse. Me dije a mí mismo que no hablaría mucho, murmuró. Pero supongo que ese barco ya zarpó. Su voz era suave, más como si pensara en voz alta que hablara. Ya no estaba hablando con un general. Solo para Tom. ¿Recuerdas aquel verano del 55 cuando te rompiste el brazo intentando subir a aquella torre de agua detrás de la granja de Jackson? Te dije que no lo hicieras. Te dije que la escalera estaba oxidada. Nunca escuchaste. Clarence rió entre dientes una vez y luego se quedó en silencio otra vez. Todavía recuerdo la mirada en el rostro de tu mamá cuando nos vio caminando por la calle. Yo arrastrándote por la cintura. Lloras como un tonto. Ella ni siquiera preguntó qué pasó. Ella simplemente me dio un trapo frío y señaló el porche. Hizo una pausa y luego miró las hileras de tumbas, piedras blancas erguidas en posición firme al otro lado de la ladera. Nunca lo dije antes. Probablemente porque no sabía cómo. Pero te amé como a mi propia sangre, Tom. No eras solo un amigo. Eras mi familia. Su voz se quebró levemente. Supongo que siempre pensé que saldríamos juntos. Un día, uno al lado del otro, grises y lentos, discutiendo sobre quién tenía las rodillas peor paradas o quién se había olvidado de traer de nuevo las cañas de pescar. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fina cadena. Las placas de identificación que Tom le había dado en 1970, justo antes de ser reasignado. Clarence los había conservado desde entonces. Pasó el pulgar sobre el frío metal, luego se agachó con cuidado y los colocó suavemente sobre la superficie del ataúd. Pensé que ya era hora de que regresaran a donde pertenecen. Se enderezó con esfuerzo y miró el suelo bajo sus pies. Llevaré lo que quede de nosotros, Tom, como siempre. Pero quiero que sepas que todo lo que creías que me debías, lo pagaste en su totalidad. Cada vez que aparecías, cada vez que llamabas, cada vez que me dejabas sentarme en ese porche y simplemente ser visto, él parpadeaba lentamente. Estaré bien. Seguiré caminando, pero no olvidaré. No puedo. Luego hizo algo que no había hecho en décadas. Clarence levantó ambas manos, las juntó frente a él y cerró los ojos. Señor, gracias por dejarme conocer a este hombre. Gracias por dejarnos envejecer, aunque no envejezcamos juntos. Y gracias por dejarlo descansar hoy con alguien que recordó quién era realmente. Abrió los ojos. El viento se levantó ligeramente, haciendo crujir las hojas de arriba. En algún lugar cercano, un pájaro cantó una vez y luego se fue volando. Clarence le dio una última mirada al ataúd. Entonces se giró, lento pero seguro, y comenzó la larga caminata de regreso por el camino pavimentado, paso a paso, pasando las sillas vacías, pasando la ladera ahora tranquila, cada paso firme, firme, y luego, lentamente, se levantó. Una semana después, de vuelta en Birmingham, Clarence estaba arrodillado en el porche delantero de la casa de un vecino. Su puerta seguía atascada en la parte superior, y él le había dicho más de una vez que la arreglaría. Esa mañana, apareció con un destornillador,
un poco de masilla para madera y un pequeño taburete plegable que crujía cada vez que cambiaba el peso. Señor Clarence, ¿está seguro de que quiere hacer eso con este calor? La mujer preguntó desde la puerta, sosteniendo un vaso de limonada, insistió en que lo tomara. Ya estoy aquí, dijo sin levantar la vista. No tiene sentido esperar hasta que empeore. De todos modos tomó la limonada. Un sorbo y luego volvemos al trabajo. Así es como siempre había hecho las cosas. Incluso ahora, el funeral parecía algo muy lejano, como si hubiera sucedido en otra vida, hasta que su hijo bajó corriendo las escaleras con un teléfono en la mano. Señor Clarence, ¿está usted en Internet? Clarence parpadeó. ¿Soy qué? El niño hizo girar el teléfono. Allí estaba. Imágenes granuladas del general Callister caminando por el cementerio, deteniéndose en la puerta y saludando a Clarence. Luego la multitud del funeral. El silencio. El momento de quietud. Más de 1 millón de visitas. Un título en negrita. General de 4 estrellas detiene todo el funeral de un desconocido. Excepto que Clarence no era un extraño. Observó unos segundos y luego devolvió el teléfono. Eso es algo. El niño parecía confundido. ¿No estás emocionado? Clarence sonrió. Eso no fue para las cámaras. Hijo. Eso fue simplemente un hombre haciendo lo correcto por otro hombre. De regreso a su casa, las cartas y fotografías del funeral aún estaban en la mesa de la cocina. La bandera estaba cuidadosamente doblada dentro de una vitrina que había traído un primo. La gente había llamado a periodistas locales, grupos de veteranos e incluso a un productor de podcast de California que dijo que el momento merecía ser escuchado. Clarence les había dicho lo mismo a todos ellos. Ya dije lo que tenía que decir. Pero una mañana, se sentó a la mesa del comedor con un bolígrafo y un sobre. Escribió una carta breve. General Callister, gracias por detenerse, por mirarme a los ojos, por no necesitar pruebas. No. Esperaba lo que hiciste pero no lo olvidaré. Me viste y viste a Tom en mí. Eso es suficiente. Clarence Del Roy. Lo envió por correo al día siguiente. Sin dirección de retorno. La vida continuó. Clarence arregló una mosquitera rota en la ventana del hombre viudo del otro lado de la calle. Él hacía voluntariado una vez a la semana en la biblioteca de la escuela secundaria, simplemente organizando libros y ocasionalmente quedándose dormido en la silla de lectura cuando nadie lo miraba. La gente todavía se acercaba a él en el supermercado. «Eres ese hombre del funeral», decían. Y Clarence asentía, les estrechaba la mano, tal vez decía una palabra o dos, pero nunca les contaba toda la historia. No porque no quisiera, sino porque sabía que algunas cosas solo vivían plenamente entre dos personas, y una de ellas ya se había ido. Aún así, hubo un momento que se le quedó grabado en la memoria. Unas semanas después del funeral, mientras caminaba por un pequeño parque, vio a un joven uniformado sentado solo en un banco. Parecía nervioso, inquieto, tal vez antes del empleo, tal vez algo más. Clarence se sentó a su lado sin decir palabra y simplemente apoyó las manos en su bastón. Después de 1 minuto, el joven miró hacia allí. «¿Eres ese chico de Arlington?» Clarence no respondió. Él solo sonrió un poco. El soldado asintió. «Mi abuelo me mostró el video», dijo. «Así es como se comportaban los hombres». Clarence exhaló lentamente y miró hacia los árboles. «Intentamos no olvidarnos el uno del otro», asintió el soldado de nuevo. Se quedaron en silencio un rato más antes de que Clarence se levantara para irse. Al alejarse, el joven se levantó y lo saludó. Sin público, sin cámara, solo de persona a persona. Clarence se quitó el sombrero a cambio. Porque al final, nunca se trató de reconocimiento. Ni para él, ni para Tom. Se trataba de estar presente, de cumplir promesas, de ser visto cuando importaba, y tal vez, solo tal vez, de recordarle a algunos cómo sigue siendo el honor. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que merezca ser recordado.
Y si tienes un Clarence en tu vida, alguien que te ha acompañado en el silencio, házelo saber hoy.